5 plantas que son fáciles de cuidar. No. La verdad es que no te voy a decir las 5 plantas más fáciles o las 5 plantas que pueden limpiar el aire o las 5 plantas que puedes tener en tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque las plantas que a ti se te dan, a mí no se me van a dar. Y al revés, las que para mí son fáciles, para ti son un dolor de cabeza. Si quieres enterarte de las cualidades, el por qué y qué cosa observar para que las plantas se te den, te invito a quedarte en este video, suscribirte, seguir a la doctora de planta en todas las redes sociales, apretar la campanita para notificarte que voy a subir un video y vamos por los consejos. Y he pasado por campos, por viveros, pero sobre todo las asesorías particulares en hogar, departamento, asesorías online desde Arica a Punta Arenas. Acá estoy en Chile y los que conocen Chile o han escuchado de Chile tiene una diversidad de climas desde el desierto de Atacama hasta la Antártida, ¿cierto? Los países, las regiones se van acomodando de acuerdo a la latitud, ¿cierto? Entre más cerca del polo sur o más cercano a la línea del Ecuador. Entonces, eso me permitió observar, chequear que por más que vivamos en el mismo país o en la misma región e incluso en el mismo pueblo, la misma comuna o distrito, aún así no es igual. Te explico por qué. Pasa que vamos a poner un ejemplo. Para mí, acá en Santiago de Chile, el geranio cardenal, pelargonios del grupo de esta familia es súper fácil. Yo quiebro un pedacito de planta, la entierro en un macetero, en un matero y se da inmediatamente, sobre todo en tiempos cálidos. Saca unas raíces largas, es muy generosa. Pero también tengo amigos que los conocí mediante el servicio de asesorías que no se les da. La cortan, la ponen en agua, se pudren. La ponen en la tierra, se pudren. Se les pone las hojas de color amarillo. Acá te dejo una representación de la planta como estaba. ¿Te fijas? Se va más en tallo que en hojas. Se pone una tonalidad más amarilla. Y en esta siguiente foto solicité revisar raíces para ir mejorando los aspectos que les ayudaría a esta planta. Bueno, seguimos con esa asesoría viendo porque no hay caso de que se les den. Es por eso que en qué aspecto hay que darse cuenta para tener una selva en tu hogar. Bueno, primero, y espero que anotes para tener una idea e ir completando los posibles factores, lo que te falta dentro de la fórmula para tu hogar, tu campo, tu balcón, tu finca, tu hectárea, tu oficina, tu baño, lo que sea. Anda llenando todo eso en una fórmula. A ver, ¿qué es lo que tú tienes que considerar para que sea una planta fácil, de mantención fácil, de las que lleguen a tu hogar y no en los meses o días posteriores muera? Que sea una planta que no demande tanta mantención. Todas requieren mantención, pero hay algunas que necesitan más, pero es por el clima en el que se te dan. ¿Y qué debes considerar? Orientación del sol, si estás en el piso 21, si estás en una casa de un piso o si el material de construcción es frío, de cerámica, de concreto o es de madera, es vulcanita, es material ligero, es caluroso, es frío. Acá en Chile con orientación sur tienes más sombra que luz y para el norte es todo el día el sol y sobre todo en verano el calor pega pero de una manera muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son las alternativas a considerar? Primero, parte por esto. ¿Cómo es mi casa? ¿Se parece al trópico? Por favor, anótenlo. ¿Se parece al trópico? ¿Se parecerá al desierto? ¿Se parecerá a la Antártida? ¿Será que el segundo piso o el primer piso se parece más a los glaciares? ¿A qué relacionas tu dormitorio? ¿A qué relacionas tu patio? Por ejemplo, yo estoy en este momento en el patio de atrás, donde hay cobertizo y más allá hay tragaluz, esas planchas transparentes. Ponerse debajo de las planchas transparentes es horrible, es literalmente el desierto y no hay humedad. Aunque yo coloque una piscina o coloque un estanque con agua, no hay suficiente humedad. Entonces colocar una planta de la selva como orquídeas, como anturios, como ciertas monsteras, no me la van a resistir porque tengo que tenerla con humedad. ¿Y cuál genera calorcito y humedad? Adentro de mi casa o
en el patio delantero, donde corre brisa, donde el techo es no de zinc, sino que es otro material que es mucho más fresco, no tengo la palabra, pero es distinto al patio de atrás. Entonces, el sector de adelante es mucho más fresco, ideal para plantas tropicales o subtropicales, sansevieras, cintas, monsteras, longifolios, paraguayos, potus, ¿cierto? Son ideales. Si voy a poner una planta bajo el tragaluz, que hace calorcísimo y cero humedad, en mi caso, voy a poner los cactus, algunas suculentas, algunas acacias, que tengo unos arbolitos muy pequeñitos que recién se están formando y lo puedo ir adaptando, o plantas que quizás las tenía en almaciguera y son de la zona del desierto y onda necesito adaptarlo, que no le llegue el sol directo, pero sí que empiece a adaptarse a ese calor, cosa de que cuando lo coloque al sol directo ya tiene un aguante único. En otro video te voy a hablar de la palabra endurecimiento o llevarlas al sombreadero o a la adaptación de las plantas cuando salen de un invernadero y hay que llevarla al exterior, ¿sí? Pero así podemos ir adaptándola. Entonces, en mi caso, esas plantas que te acabo de mencionar en el patio de adelante o bien en el interior de mi hogar, cerca de una ventana donde tenga la suficiente luz, y además si son plantas variegadas que tengan hojas verdes, hojas verde con blanco, verde con rosado, rosado con blanco, más te demanda luz, pero con un sector fresco, húmedo y caluroso. Si vuelvo yo al invierno, las plantas que están adelante, que te dije que se adaptaban a esa frescura, ese calor y humedad, no las puedo poner en invierno porque ese fresco se vuelve a -3, -2, 0 grados, me las mata porque son del trópico y el trópico no llega a temperaturas tan frías. Entonces, ¿dónde me conviene? Acá atrás, porque se acumula un calorcito, está el tragaluz, ya no me sirve colocar cactus porque es muy frío, aunque pensándolo bien sí, porque el desierto en el día es muy caluroso y en la noche desciende mucho la temperatura. Puede ser, ¿te fijas? Entonces vas acondicionando según tu hogar, independiente que el vecino tenga un manzano, porque el vecino construyó su patio, su infraestructura es distinta a la tuya, e incluso el tipo de suelo, el tipo de sustrato, todo es distinto. El tamaño del frutal, la poda previa que le hicieron, todo, hasta las maniobras de botiquín, maniobras mecánicas, maniobras biológicas, cambian. La orientación, si es una casa quizás esquina, si es una casa que está entre medio en un pasaje, todo varía hasta el viento, ¿sí? Así que lo primero es considerar la clasificación del clima de la planta y cuál parte de tu hogar, qué sector de tu hogar se parece al clima de tu planta o de dónde vino criada. Por ejemplo, si te dicen que es una planta del sol directo, pero fue criada en un vivero donde había mayarrache alrededor de varias plantas que formó un microclima y no tan caluroso, también debes considerar de dónde viene, cómo estaba expuesta y cómo estaba cuidada, y ahí vas ubicándola simulando el mismo clima, ¿ya? Ahora bien, el número 2 tiene que ver con las repisas, los muebles, va a estar las plantas en el suelo, una corrida de plantas, será que la voy a poner en la mesita de noche, será dónde la quieres ubicar o cuál es tu objetivo, decorar, hacer un cerco vivo, lucirme con mis bellezas de planta, y eso mismo te permite saber dónde la vas a ubicar. ¿Por qué te lo comento? Porque poner una planta en altura es distinto a ponerla en el suelo, según la estética y el objetivo que quieres cumplir. ¿Sabías tú que colocar un potus en altura crece mucho más rápido que dejarlo arrastrando en el suelo? Porque el hecho de estar antigravedad se alarga más. Este me ha crecido muy rápido comparado con tenerlo en el suelo o en una mesita chiquitita o muy bajita, es muy lento el proceso. Entonces, a mí se me da bien el potus acá, colgado en un platito, versus en una mesita, quizás del centro, en el comedor, que tiene una altura así, y ni siquiera corre viento, ni siquiera dispone de esta brisa, de este calor, y por ende crece más lento, que incluso como está no tan expuesto ni a factores abióticos, ni factores bióticos como plagas, hongos y todo eso, es más enfermizo, porque las plantas del interior, ¿sabías tú que son más enfermizas a no estar expuesto a tantos factores? Es como tener un bebé
en una bolita de cristal y no dejas que come tierra, no dejas que se arrastre por el suelo, que se enferme para formar anticuerpos. Entonces el POTUS o el teléfono o como le llamen en otros países, es más débil el de adentro, entonces llega hasta la opción de que se me enferme porque no estaba acostumbrado a factores fuertes y no se me da el POTUS adentro y sí se me da afuera en altura, se me da en un mueble alto y no en un mueble bajo, se me da probablemente guiándolo por un muro. Entonces es importante cuál es tu objetivo y cuáles son los muebles que lo vas a colocar. Si vas a tener plantas en el suelo, debes considerar que la cerámica, la baldosa es un material frío para invierno y un piso de madera es más cálido, y si tiene alfombra, mejor aún, pero para ciertas plantas, porque si son plantas del sur de Chile, por ejemplo, o plantas de la Antártida, te estoy inventando, no les sirve un suelo cálido, porque entre más frío es mejor. ¿Te fijas? Por eso el lugar donde lo vas a colocar es un factor importante y sobre todo que cumpla con el objetivo que deseas, estética, cerco o probablemente un huerto. Quizás un tomate que sea guiado por un tutor es mejor que un tomate que crezca todo chueco, apoyado con otra planta, que me descuide en guiar y ponerle ayuda de estiramiento. Es mejor que un tomate todo chueco y que gaste energía y probablemente ni se me da porque no me doy ni siquiera el tiempo o ni siquiera lo ayudo a erguirse mejor. ¿Te fijas? Entonces es importante considerar el lugar, el objetivo y dónde lo visualizo también. Es importante y ahí vas probando si te sirve o no. Ojo, pero ahí es que donde tienes que ir chequeando. Que cada vez que vayas a un vivero a adquirir una planta, ya sea con objetivo de frutal, hortaliza, ornamental, flores, lo que sea, intenta hablar con algún vendedor, algún viverista, pero no de los que te venden, sino los que la cuidan, los que están calladitos ahí entre medio. Se han fijado que siempre bueno, yo tuve varios colegas y aprendí harto de esos caballeros y señoras. Tengo una señora experta, o sea, el vivero cae si esa señora no está. Te vas con esas personas que andan ahí limpiando y revisando las plantas. ¿Por qué? Pregúntale a ellos cómo es la mantención. Oiga, caballero, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cada cuánto me la cuida? ¿Cuánto le echa agua? ¿Cómo lo echa? ¿Le echa algún fertilizante? Ah, ¿y lo ha puesto al sol directo? Ah, nunca lo ha puesto al sol directo. Ya se pasó. Muchas gracias. Listo, tener anotado la fertilización, cómo riega, si se ha expuesto a luz, si ha salido de esta zona, hace cuánto tiempo está la planta. Quizás con esas preguntas te das una idea de cómo puedes llevarlo a casa. Por ejemplo, el romero, la lavanda, las margaritas, caléndulas, chinitas, plantas que te dicen que son de sol directo, puede que no sean de sol directo a primera instancia, porque si son esquejes y fueron criados bajo una malla rache, como te hablé de los puntos 1 y 2, probablemente la adaptación va a ser lenta, pero sí se va a dar a sol directo. Pero tirarlo de una, y más todavía si está solita en un sector donde antes estaba rodeada de otras plantas, porque habían varios esquejes, harta humedad, harta vegetación, más la sombra, llevarlo a un lugar donde quizás es un piso de cerámica o un piso que rebota la luz, le da más calor si es verano o le pega muy fuerte la helada si es invierno, más el viento que lo tambalea de un lado a otro, se va a estresar y no se va a dar. Por eso es importante que cada vez que llegue, ya sea de regalo o de un vivero, y si es de regalo, averigüe el origen, hable con quizá otra persona que ya la está cuidando, que la está criando, y usted poder darle las mejores condiciones. Pero si tú me dices, Jocelyn, no tengo a quién preguntarle, bueno, simplemente te aconsejo no tirarlo al sol directo inmediatamente, mézclala con otras plantas y de a poco la vas adaptando a donde debería estar, porque tú averiguaste cuál era el clima y el origen de esa planta. Y finalmente, el número 4, que esto es donde todos caen. Usted, antes de tener plantas, tiene que tener el botiquín, que te dejo el enlace de cuando hablé del botiquín básico. ¿Por qué debo tener el botiquín? Porque si tu planta viene enferma, con plaga, algo extraño, tienes que tener los remedios al tiro. No mañana, no en un rato, voy a ir a comprar, no. Tienes que tenerlo antes, y eso habla de abono, sustrato, porque a lo mejor tienes que cambiar la tierra, ¿cierto? Y el hecho de estar preparado y sacar tus armas y limpiarlo te permite asegurar que las otras plantas no caigan o que esa planta al otro día o a los par de días manifieste
sobre todo un hongo, una bacteria que son letales, que es la típica mancha negra que se consume por completo a la hoja y las siguientes hojas o frutos y termina mal. Entonces lo mejor es prevenir por si acaso si venía con una plaga o una enfermedad, y si se presenta algo cuando llega a tu hogar porque no te diste cuenta, atacar al tiro con un fungicida y al tiro con un plaguicida y por qué no con un fertilizante líquido para subirles las defensas y que estos estén fuertes y poderosos para cuando ya se lleve bien con las demás plantas que están en tu hogar, no las vaya a enfermar o no se vaya a enfermar ella misma. Entonces, esas 4 cualidades te permitirán entender tus plantas y tener éxito, pero te juro que vas a tener éxito con tus plantas. Luego viene el calendario de mantención. Si estás aplicando fertilizantes, fungicida e insecticida contra plagas, tienes que hacerlo no solamente cuando llegó. Obviamente esta mantención es trimestral, semestral, quincenal, dependiendo del tipo de planta, porque probablemente un cactus, estoy inventando, no se enferma de araña roja como quizás sí lo hace una planta del trópico, porque la araña roja ama la humedad, todo esto pegajoso, el invernadero y el calor. Pero un cactus es solamente si es del desierto o de estepa, de solo calor y no hay humedad y no va a llegar araña roja, a lo mejor otro tipo de plaga. Pero ¿a quién tienes que darle más fuerte en plaga? A las plantas del trópico. Mensual, trimestral, depende, insisto, pero un cactus quizás aplicarle insecticida cada 6 meses ya es suficiente, pero debes aplicarlo, porque es lo que ocurre con un auto, un carro, ¿verdad? Con un transporte que te lleva todos los días a tu zona de trabajo, a tu zona de diversión, donde quieras ir. Una cosa es adquirir el carro, el auto, y otra cosa es la mantención, porque si dejas de hacerlo va a presentar problemas. Y las plantas, como no son un algo, sino son un alguien, tienen que comer, tienen que respirar y tomar agua, eso ayuda a que perdure mucho más en el tiempo. Y tú, como amas las plantas y la ves como un ser vivo, es tu responsabilidad moral, porque ellos te entregan alimento, terapia, salud, bienestar, te entrega muchos cosméticos, botiquín natural, te entrega muchas cosas y tú tienes que devolverle la mano como es en el ciclo natural. Así que esos chicos consideren esas 5 claves. Chicos, si les gustó tanto este video, recuerden que soy Jocelyn, ingeniera agrónoma, la doctora de plantas, y acá te dejo mi Instagram. Y si quieres aprender mucho más conmigo, porque tengo un curso ya de 110 personas, te dejo aquí las 6 claves para la mantención. Son 6 clases grabadas hechas por mí, por mi voz, por mis presentaciones, y eso te da acceso a participar de un grupo de estudio si quieres, pero estúdiate estas 6 claves que son muy poderosas y te permitirá filtrar por lo menos el 70% de todas las dudas. Si te gusta tanto este video, imagínate cuánta información más de manera ordenada, guiada, pauteada, puedes tomar más conciencia y entender para mantener. Recuerda que para mantenerlas hay que entenderlas. Los dejo. Recuerden suscribirse y apretar la campanita para ver más videos. Los quiero. Bye bye. Diferencias de un geranio podado y un geranio no podado. Primera diferencia, y es la más visible, que se va más en tallo que en hojas. Segunda diferencia, el cierre de sus hojas o en estado de reposo. Fíjense, se ha regado mucho ya, pero sus hojas están cerradas. Estas estiradas. ¿Me puedes decir qué es la sombra? Sí, puede ser que sea la sombra, pero a ambas les llega sombra porque está la malla. Pero ¿cuál es el tema acá? Pasa que cuando se va todo lo concentrado de la savia en ramas, se engruesan, se ponen más leñosas y por ende los azúcares no van a las hojas. Por ende se cierran para sobrevivir o en estar en dormancia. Pero cuando hay pocas ramas o no son tan gruesas o tan leñosas, todo su esplendor queda en las hojas. Y respecto a la poda de los geranios, no me refiero a cortar muy abajo y que sea una poda severa. No. Significa sacar todas esas ramas feas, esas hojas que están medias quemadas, quizás esquejear,
sacarles brotecitos, porque a ella le encanta ser esquejeada para renovar sus brotes y que estén esplendorosas.